Entonces tenemos esta segunda parte de hipertensión. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se diagnostica. Recuerda que esto es según guía de práctica clínica. Entonces, para empezar, pues obviamente tenemos que hacer una toma periódica de la presión arterial. Ahora, siempre será importante que esa presión arterial sea tomada por personal calificado. Es decir, enfermería, médico, alguien que sepa en realidad tomar una TA. Pareciera fácil, pero pues tiene su chiste. Entonces, pues básicamente, sí es preferible que sea en una unidad de salud, como lo decíamos, por personal calificado. Luego, vamos a darle diagnóstico de hipertensión arterial sistémica a todas aquellas personas que acudan por primera consulta médica, que tenga diabetes con daño a órgano blanco, es decir, por ejemplo, datos de insuficiencia renal, ya sea moderada o grave, que tenga cifras mayores de 140/90. Repito, pacientes que tengan diabetes, que en la primera consulta nos salga 140/90 o más. Luego, establecer diagnóstico de HAS en la segunda consulta cuando el paciente tenga la presión por arriba de 140/90 más bitácora positiva. Es decir, recuerda que bitácora es básicamente que en su domicilio se esté checando la presión y que 2 de estas cifras en domicilio sean superiores a 140/90. Eso es una bitácora positiva. Es importante también que durante el diagnóstico se realicen ciertos estudios, por ejemplo, una citometría hemática, por ejemplo, una química sanguínea, principalmente para ver función renal. Podemos sacar electrolitos séricos. Tú sabes que una de las causas para hipertensión pues es la retención de sodio. Entonces, probablemente pues tengamos sodio alterado. También podemos hacer una evaluación de ácido úrico, perfil de lípidos. Tú también sabes que está muy relacionada la hipertensión con los lípidos. Bueno, con dislipidemia. Entonces, pues también. Y un examen general de orina, básicamente para ver también la función renal. Por supuesto que todos nuestros pacientes, obviamente cuando lleguen con nosotros, pues serán revisados arduamente por nuestra historia clínica, por nuestra anamnesis, obteniendo datos importantes como una historia familiar, si tiene factores de riesgo, sobre todo si tiene signos o síntomas que nos indiquen que ya pudiera incluso tener alguna complicación, por ejemplo. Eso referente a nuestro diagnóstico. Vamos entonces a nuestro tratamiento. Ya de práctica clínica nos dice que tenemos 2 tipos de tratamiento. Básicamente uno farmacológico y otro no farmacológico. Nos da de 3 a 6 meses en tratamiento no farmacológico y cuando se dé cuenta de que pues nada más no, es decir, no nos está funcionando, bueno, entonces podemos pasar al tratamiento médico. ¿Cuáles son los puntos importantes del objetivo del tratamiento no farmacológico? Básicamente son cambios en general, cambios en el estilo de vida. Tenemos cambios en la dieta.
pérdida de peso, actividad física regular. Ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. También dieta, también restricción de sal y consumo mínimo de alcohol. Bien, entonces, importante, desglosaremos uno por uno. Por ejemplo, vamos a empezar con pérdida de peso. Guía de práctica clínica nos dice, si tú llegas a perder 5.1 kilogramos, reduce 4.4 milímetros de mercurio sobre la presión sistólica y 3.6 milímetros de mercurio, disculpe la tos, sobre la presión diastólica. Entonces, básicamente, bajando de peso, ya disminuimos en una importante cifra nuestra presión tanto sistólica como diastólica. Seguimos, por ejemplo, con actividad física, cómo se tiene que realizar. De 3 a 4 veces por semana lo recomienda por mínimo, por lo menos 12 semanas continuas. Y en alguien que ya tenga actividad, es decir, que no esté completamente en el sedentarismo, puede hacer 40 minutos al día. En alguien que sea inactivo, es decir, no haga nada de ejercicio, vamos a hacer 30 minutos. Recomienda guía de práctica clínica que sea para empezar caminando al día. Y que si al paciente se le hace muy pesado hacerla, pues caminar durante 30 minutos seguidos, entonces podemos hacer intervalos hasta juntar los 30 minutos, es decir, puede ser 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche, hasta juntar los 30. Puede ser 15 en la mañana, 15 en la noche, hasta juntar los 30. Refiriéndose a la dieta, nos hace mención que lo ideal es tener una dieta DASH. DASH significa dieta apropiada para parar la hipertensión. Son siglas en inglés. Y eso significa. Con esta dieta DASH está notificado que se bajan aproximadamente 11.2 milímetros de mercurio si se realiza de forma adecuada. ¿De qué trata? Consumo de vegetales, frutos, consumo de granos enteros, disminución de grasa, de pescado, también de legumbres, aceites naturales, como aceite, por ejemplo, de aguacate, aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de coco, por ejemplo, y nueces. No te quita, no te restringe completamente, pues en realidad ningún elemento del plato del bien comer, pero pues sí te dice que es de forma muy balanceada y sí te disminuye en lípidos, ¿no? Acuérdense que hay una alta relación entre lípidos, dislipidemia e hipertensión. Por otro punto importante de la dieta DASH, recordemos que la retención de sodio, pues obviamente nos perjudica para el aumento de la presión. Entonces, vamos a hacer una reducción de sal por debajo de 5 gramos al día, ya que lo normal es que consumamos de 5 a 6 gramos en un paciente no hipertenso. Entonces, esta disminución de sodio nos va a hacer bajar entre 4 y 5 milímetros de mercurio nuestra presión sanguínea. Reducción de alcohol. Nos dice lo siguiente: reducir el alcohol reduce hasta 4 milímetros de mercurio la sistólica y 2 milímetros la diastólica. ¿Qué es lo permitido? De 20 a 30 gramos de etanol al día y de 10 a 20 gramos, en el hombre,
y de 10 a 20 gramos de etanol al día en la mujer. Por otro punto, tenemos que la simple monitorización continua del paciente por situación psicológica te va a hacer la disminución de 2 milímetros de mercurio. ¿Por qué digo situación psicológica? El paciente al darse cuenta, al irse monitoreando, pues se va a dar cuenta si está bien o si no está bien, es decir, si está mejorando o si no está mejorando. Al ver que está mejorando, se puede mantener estable y al ver que no está mejorando, puede redoblar esfuerzos. Entonces, pues es importante que se realice la monitorización continua. Normalmente es como que los vemos y bueno, en un mes nos volvemos a ver. Pues es difícil que tengan un control así. Cuando todo esto no funcione, nos pasamos al tratamiento farmacológico. ¿Puedes iniciar? Sí, puede suceder que de la primera vez que tú lo veas le des tratamiento farmacológico, pero ¿de qué dependerá? Resulta que pues, tienes un paciente que ya fue diagnosticado con hipertensión hace tiempo y nunca se trató. Entonces, pues la verdad es que no tiene mucho chiste, digámoslo así, perder mucho tiempo, entonces puedes iniciar. Sin embargo, sí, completamente es sumamente importante todo lo mencionado anteriormente, que no tenga que ver precisamente con un tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento farmacológico se da no solo para los síntomas, sino que también es importante porque hay una reducción, por ejemplo, en el 30% de algún evento cerebrovascular que pueda tener nuestro paciente a futuro. Reduce también en un 23% una enfermedad cardiovascular. Y, más importante, bueno, todo es importante, pero también esto, 64% de reducción de que nuestro paciente en determinado tiempo tenga una insuficiencia cardíaca. El paciente hipertenso no controlado sí o sí va a desarrollar insuficiencia cardíaca, aproximadamente a los 10 años de diagnóstico. Un punto importante, cuando se tenga hasta 79 años, esto está mencionado en la Guía de Práctica Clínica de Hipertensión en el adulto mayor, hasta que se tenga 79 años, se puede iniciar tratamiento farmacológico a partir de cifras de 140, 120, 140, 90 de milímetros de mercurio en nuestra TEA. Pero si tenemos 80 o más, entonces el tratamiento se va a iniciar hasta que rebase los 160 milímetros de mercurio en la sistólica. Otro punto importante es que a un paciente de 65 años con diabetes, con daño renal, no será recomendado disminuir la presión por debajo de 120/65, ya que esto aumenta la mortalidad del paciente. Y como meta para el tratamiento, tenemos que a un paciente de 80 años o más se va a tener su presión sistólica entre 140 y 150 y la diastólica entre 66 y 90. No menos de esto porque puede ser contraproducente y, como les digo, aumenta la posibilidad de mortalidad, de la muerte. ¿Cómo inicia el tratamiento según guía de práctica clínica? Es rápido, es sencillo. Primero, vamos a iniciar con un solo medicamento. Ahorita les doy como el orden en el que tendría que ser. Segundo punto, ajustar gradualmente la dosis de este medicamento. Hasta llegar a la dosis máxima. Una vez que hemos llegado a la dosis máxima de este medicamento, entonces ahora sí, agregamos un segundo medicamento. De segunda línea. Entonces, primero nos damos con uno de primera línea, que básicamente iniciamos, por ejemplo, con un diurético. Después nos vamos a un IECA o un ARA.
nunca darlos juntos, ARA2. Y en tercera línea tenemos a un beta bloqueador o a un bloqueador de canal de calcio. Y esas son las formas de ir tratando farmacológicamente al paciente. ¿Cómo funcionan cada uno de estos? Si tú viste los videos, sabrás entonces que nuestro riñón va a liberar una sustancia que se llama renina, que por otro lado nuestro hígado va a liberar una sustancia que se llama angiotensinógeno. Cuando renina y angiotensinógeno se juntan, se convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1 viaja a los pulmones, en donde se encuentra una enzima convertidora de angiotensina y convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Si te acuerdas, si estudiaste, si viste los videos, sabrás entonces que la angiotensina 2 sirve para retener sodio, agua, pero también para hacer vasoconstricción, las cuales son condiciones para tener hipertensión. Entonces, ¿qué pasa con el YECA? Inhibidor de la enzima convertidora. Básicamente bloqueo la función de YECA y no puedo convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Y si no tengo angiotensina 2, bueno, pues no retengo sodio, no retengo agua y no hago vasoconstricción. Es decir, disminuye la presión. Por otro lado, angiotensina 2, si es que no usáramos un YECA, llega a ser liberada y actúa en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos hay unos receptores, como unas manitas que están esperando la sustancia. ¿Qué sustancia están esperando que llegue a angiotensina? ¿Para qué? En el vaso sanguíneo angiotensina hace vasoconstricción. Entonces, ¿cómo puede funcionar un ARA2? ARA2 significa antagonista de los receptores de angiotensina, es decir, este receptor que acabo de pintar en negro, en teoría está esperando la llegada de su angiotensina, pero va a llegar ARA2 en forma muy parecida a la angiotensina y va a llegar a ese receptor. Por eso es un antagonista del receptor. Es decir, llega a él y dice, ya llegué. ¿Ok? Actuemos como si yo fuera angiotensina 2. El receptor, al ver que se parece demasiado, lo acepta, dice, bueno, ok, sí es cierto, sí eres. Y se queda con él. Lo que el receptor no sabe es que ARA2 no te va a hacer vasoconstricción. Es como un señuelo, así se dice, un señuelo, como un placebo. Llego yo para que no estés vacío receptor, pero yo no hago vasoconstricción. Por otro lado, ¿cómo funciona beta bloqueador? Si tú te acuerdas cómo funciona el eje eléctrico de nuestro corazón, bueno, el sistema eléctrico inicia todo en un nodo sinusal. Bueno, pues en el nodo sinusal tenemos receptores, lo mismo, estas llavecitas que están esperando a su sustancia. En este caso son receptores adrenérgicos. Si tú te acuerdas, cuando tienes adrenalina, además, pues te da taquicardia. Acelera el ritmo cardíaco y a su vez este ritmo cardíaco pues te eleva también la TA. La adrenalina hace vasoconstricción también y elevación de la TA. ¿Qué hace el beta bloqueador? Bueno, pues llega a este receptor, bloquea al receptor y le dice no agarres adrenalina, no la necesitamos ahorita, te voy a bloquear, no la agarres. Como no tengo adrenalina, pues obviamente no hago pues que se active el nodo sinusal. Estoy trabajando, inhibiendo el cronotropismo del corazón, es decir, disminuyo la frecuencia cardíaca del corazón. Y por lo tanto, al haber una disminución del gasto cardíaco, de la salida de la sangre por el ventrículo izquierdo y al mismo tiempo de la fuerza, pues obviamente disminuye mi TA. Por último, bloqueador del canal de calcio. En breve te explico que el calcio se necesita para hacer contracción en el músculo. Estos
van referente a hipertensión, porque ahí tenemos unos que ocupamos para arritmias, pero eso ahorita no nos importa, van a actuar en 2 lugares. 1, miocardiocito y 2, vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Lo mismo. Necesito calcio, necesito la entrada de calcio para que exista vasoconstricción en caso de los vasos o para que exista contracción en el caso del miocardiocito. Miocardiocito entonces pues obviamente aumenta la contracción, lo mismo, aumenta la fuerza con la que contrae el corazón. Entonces si yo no permito que entre calcio a ese miocardiocito, básicamente estoy haciendo que no funcione el miocardiocito, que no se pueda contraer con tanta fuerza y hago una inhibición del inotropismo, es decir, de la fuerza de contracción del corazón. Lo mismo con vasos sanguíneos, lo ocupo, hago que vasos sanguíneos no se contraigan y por lo tanto también disminuye la TA. Hasta aquí en este segundo video de HTA.